la serie de Rompiendo la Dura Cerviz, que ya estamos casi a punto de terminar. No vamos a poder terminar a lo mejor todo lo que teníamos planeado, pero ya vienen pastores, seguramente traerán algo muy bueno para nosotros. Y la semana pasada estábamos terminando de ver la incircuncisión o incircunciso de oídos, que es parte de los síntomas de una dura cerviz. Ya habíamos visto incircuncisión de corazón, incircuncisión de oídos, y veíamos que el oído es un órgano muy importante porque procesa la información, o más bien procesa el ruido de afuera y lo convierte en información, y que mantiene el equilibrio del cuerpo, además de que es un órgano que no descansa, siempre está más alerta que todo lo demás. Y veíamos que para la escritura el oído tenía mucha relevancia, porque el oír está relacionado con él. Por eso no obedecen. Porque no oyen. El oír está relacionado con ¿qué? Hacer. Pero el hacer, ¿qué es? La voluntad de Dios. Sí, pero ¿qué es? ¿Cómo se dice? Shema Israel es oír, está relacionado con la obediencia. Para Dios es lo mismo oír y obedecer que no oír y no obedecer. Entonces, no importa lo mucho que estemos aquí escuchando, lo importante es que el oído pueda procesar esa información para convertirla en obediencia. Porque para Dios es igual si alguien oye y no obedece, es como si nunca hubiera escuchado. Para Dios es muy importante. Si oímos una advertencia, la obedecemos, así como los jóvenes, ¿verdad? Si escuchamos algo de nuestros papás, decimos, hagan por favor esto, hagan lo otro, pero no obedecemos, para nuestros papás es lo mismo como si no nos hubieran escuchado, como si no los hubiéramos escuchado, ¿sí o no? Por eso son los pleitos en la casa. ¿Por qué creen que nos regañan nuestros papás? ¿Por qué? Si no lo hacemos, da igual, como si nunca hubiéramos escuchado. Y es algo muy molesto, ¿verdad? Porque a ustedes no les gustaría que estén hablando con alguien y al final ya, ¿qué dijiste? Te pondrías furioso después de 3 horas que estuviste hablando con esa persona. Entonces, para Dios es importante el oído porque está relacionado directamente con la obediencia. Y la palabra nos dice que tal es así la importancia de oír, que la fe viene del oír, y no oír música mundana, no oír chismes, no oír pleitos y angustias, sino la palabra de Dios. Es algo con lo cual tenemos que tener mucho cuidado, y sobre todo los jóvenes que escuchan, que están escuchando, en qué están envueltos, qué escuchan los demás, porque es muy fácil deslizarse, porque el oído es algo que viaja más allá de nuestro lugar de posición. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Porque cuando la vecina está peleando, bien que lo oyen, ¿verdad? Hasta con lujo de detalle. No, aquí el marido tiene la razón porque es floja. No, ya, emitieron juicio porque el oído viajó más lejos que ustedes mismos, ¿no? Para ser testigos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Con el oído lo mismo pasa en la vida de los jóvenes. Escuchan algo, yo escucho que eso está muy bueno. Y si dicen que está bueno, está buenísimo, ¿no? Y tus papás detrás de ti que no es bueno, pero yo escucho que todo el mundo dice eso. Hay que tener mucho cuidado porque el oír está relacionado con la obediencia, y si oímos cosas inadecuadas, obviamente eso va a distorsionar nuestra obediencia. Es como el que va a una congregación donde todo el tiempo están predicando acerca de la prosperidad. ¿Qué creen que va a aprender la persona? Pues que la fe solamente significa prosperidad, porque se le ha pasado escuchando toda la vida eso, ¿sí? Porque el oír está relacionado con la obediencia. Tan es así que el mandamiento más importante que nuestro Mesías menciona, ¿cuál es? ¿Cuál? Vamos a regresar otra vez. No, ya, destituidos de la gracia, ya no regresamos. ¿Qué dice la Shema? La acabas de leer, Dani. ¿Qué pasó, Dani? Mira, la próxima te traes una grabadora repetitiva. A ver, repítalo. ¿Sí la aprendió? Ah, bueno, siguiente. ¿Qué? ¿Cómo dice? Escucha Israel.
Entonces, escucha es obedece Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es lo que significa la Shema, porque para Dios oír y obedecer es como si jamás hubiéramos escuchado nada. Entonces, las personas que se creen muy morales, que dicen, no, yo escuché y por eso hago y esto, para Dios no significa nada si no obedecen los mandamientos de Dios. Porque podemos ser muy moralistas y decir, no, es que yo escuché que la Biblia dice esto, yo lo hago, pero no seguir los demás mandamientos. Es como si no hubiéramos escuchado nada. Porque para Dios el escuchar es escuchar todo, porque Dios es un todo. Entonces, algo muy importante, yo he escuchado ahí por muchos que, pero es que yo no hago esto, pero yo es que no hago lo otro. Bueno, todos somos en un lado mejores y en otro peores, ¿verdad? No tenemos toda la perfección, pero el lado que a Dios le importa es que escuchemos todo y que hagamos todo conforme a su palabra. Entonces, el oído espiritual habíamos dicho que es la facultad de percibir con la mente, la facultad de comprender, conocer y obedecer la voz de Dios, quien nos habla. Entonces, y esto lo afirmó el Mesías, vimos en Mateo 13:18, donde dice que oíd pues la parábola de vosotros del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, fíjense cómo nos dice el Mesías que tenemos que procesar para comprender. Hay gente que puede estar 20 años en la congregación y no entender nunca el primer mandamiento. Jamás, nunca pasó del primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios, y Jehová nunca ha sido su Dios. Entonces puede ser que empiece con la parte de atrás y termine con la parte de adelante, porque no comprendió. Hay algo que tiene que hacer que comprenda, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, por eso es un todo. Y al final hablábamos de los síntomas que veíamos en Hechos 7 con Esteban, cuando le hablaba al pueblo de Israel, le decía que son los incircuncisos de corazón y de oídos, y que uno de los síntomas era que ellos dieron grandes voces, dice, y se taparon los oídos. Nuestro oído incircunciso puede estar obstruido por cosas de afuera, voluntarias o involuntarias, que ya lo habíamos visto, que había ruido en el ambiente, que puede ser dificultad, tribulación. Podemos estar enfrentando muchas cosas que hacen ruido a nuestro alrededor y que cubren nuestro oído para escuchar la voz de Dios, pero que tenemos que ser como las ovejas. ¿Qué platicábamos de las ovejas? Que las ovejas puede haber miles de ruidos por ahí, pero ellos podrían identificar a su pastor entre todos esos ruidos. ¿Cuán meticuloso y delicado y fino tendría que estar su oído y desarrollado para poder identificar a su pastor entre miles de pastores? Algo muy interesante, porque creen que la Escritura nos habla y nos compara a una oveja, porque la oveja puede escuchar, comprender y discernir la voz de su pastor, y nosotros tenemos que ser igual a esa oveja. Entonces, en medio de toda la dificultad, en medio de todo el ruido que hay afuera, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que detenernos por si hay algo que nos estorba o nos distrae de escuchar la voz y empezar a prestar atención. Porque podemos oír en la música, vamos a decir en la música coloquial o en la música, o aún en la misma música de los creyentes, cuando usted se detiene, puede empezar a identificar los instrumentos, ¿sí o no? A mí, por ejemplo, en lo particular, me encanta el bajo, me encanta el bajo. Yo cuando de repente escucho una canción, le digo a mi esposo, ¿ya escuchaste cómo suena el bajo? Y él a veces me dice, no escucho nada, ¿no? Aunque él toca el instrumento, porque a lo mejor no le interesa el bajo, y él está escuchando nada más la guitarra, ¿no? Pero si usted se detiene y escucha la música, puede desmenuzar los instrumentos. Aquí usaron una guitarra eléctrica, aquí usaron una electroacústica, aquí usaron un bajo de tantas cuerdas, puede identificarlo. Y el músico también se entrena para eso, para poder identificar el instrumento. Aquel que quiere
cantar o quiere tocar un instrumento, tiene que aprender a desarrollar primero ¿qué? El oído, para que pueda discernir, comprender y asimilar la música. Si no lo desarrolla, va a entrar a destiempo, va a hacer lo que sea y pues no va a funcionar, no va a haber armonía en la música, ¿no? Entonces el oído es algo muy importante y puede estar obstruido o incircunciso por lo que nos rodea de afuera, los problemas, todo lo que pasa afuera que hace ruido y no nos permiten escuchar la voz de Dios. Entonces vimos que había diferentes síntomas de la incircuncisión de oídos, como comezón, porque la comezón viene como un hongo, ¿verdad? Hablando físicamente, y espiritualmente la comezón del oído viene porque no soportamos la sana doctrina. Es como cuando hay un ruido tan fuerte y tan chillón que nos molesta el oído y entra hasta el tímpano, porque no nos gusta, puede ser que no nos guste la sana doctrina o a otros no les guste la sana doctrina. También otro de los síntomas es un oído olvidadizo, como Santiago nos dice, que el que mira la perfecta ley de Dios, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Eso es algo muy importante. La gente a veces viene, oye y dice, lo voy a hacer. ¿Saben cuántos vienen a pedirnos consejería y dicen que lo van a hacer? Muchos, cada vez. Muchos nos dicen que lo van a hacer. Lo vamos a hacer, lo voy a poner en práctica, ya voy a ponerme en disciplina, ya voy a venir al estudio, ya me voy. Muchos nos dicen eso, muchísimos. Pero el problema es que tienen un oído olvidadizo, porque se dan la vuelta y se les olvidó lo que escucharon. Y por eso no pueden ponerlo en práctica. O sea, es un problema. Y aquí dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, y dice, este será bienaventurado. Fíjense, la recompensa es ser bienaventurado. Y luego vimos uno de los síntomas, que fue lo último que estuvimos viendo, que tienen oídos pesados o oídos aburridos. Y esto es muy sencillo, a los jóvenes se les da este oído pesado o aburrido, ¿verdad? Todos los días mi mamá me dice, recoge tu cuarto, levántate a esta hora, desayuna, haz esto. ¡Ay, qué fastidio, qué aburrimiento! Ya sé que es más, no me digas mamá, yo te lo voy a repetir, me vas a decir que me levante de la cama, que voy a hacer algo, ¿no? El oído pesado es el oído que está aburrido de escuchar las mismas cosas. Pero si oímos las mismas cosas es por algo simple, ¿por qué? Porque no las hacemos. Entonces, a la gente le molesta, la gente, miren, todos los predicadores que no están enfocados a la verdad de la Escritura quieren predicar cosas nuevas. Y dicen, no, es que esta congregación es una congregación de ortodoxos, de legalistas, porque siempre están enfocados a la ley y los mandamientos. Y yo, ¿a qué vamos a estar enfocados? ¿A qué? No, dice, ¿por qué no predican cómo ser el libertador del mundo? ¿Cómo ser el libertador de las almas? Porque es imposible, tú no puedes libertar las almas. Solo Dios lo hace. Primero liberta la tuya de todas las cadenas y yugos que traes, y luego vas a ser liberado verdaderamente. Entonces, la gente es así porque está aburrida de escuchar lo mismo. Pues recuerden al pueblo de Israel, donde Yeshua les estaba diciendo, el que tiene oídos oiga, el que tiene oídos para ir oiga, pues les hablo en parábolas porque viendo no ven, y oyendo no oyen, o sea, era evidente lo que está pasando, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de ese pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. El pueblo de Israel en cada Shabbat tenía que escuchar la ley de Dios. Ellos venían miles de años haciéndolo. El problema es que estaban aburridos de escuchar lo mismo. Arrepiéntete, aléjate de los dioses, vuelve a Dios. Hay gente en el mundo que te dice, es que siempre es lo mismo. ¿Y qué predicó Isaías? ¿Qué predicaba Isaías? Arrepentimiento. Y luego, ¿qué predicaba Juan el Bautista? ¿No eso fue su primera frase? Wow, Juan el Bautista con el espíritu de Elías, dice la Escritura, que era lo que leíamos hoy en Marcos, dice que él tenía el espíritu de Elías, un profeta grande que hizo maravillas. Repetía exactamente lo mismo, que decía,
arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Eso es porque sucede lo mismo. Oímos, no aplicamos, obviamente nos volvemos transgresores de la ley porque no la escuchamos ni la entendemos. Entonces, eso es acerca del oído. Y también algo muy interesante que encontré, bueno, algo no sé si chistoso decir. El Salmo 58:4 dice: tienen veneno como veneno de serpiente, son como una cobra sorda que cierra su oído. ¿Sabían que las serpientes tienen que usar el oído perfectamente bien para poder dirigirse? Son sentidos porque ellos no ven bien en realidad, pero oyen perfectamente bien. Entonces, dice, son como una cobra sorda que cierra su oído. O sea, la cobra no podría vivir sin el oído. Pues somos como esa cobra sorda a veces. Dice, el corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. Fíjense. Nuestro corazón y nuestro oído deben estar enfocados a buscar las mismas cosas, la sabiduría de Dios. Por eso es que no solamente venimos a la congregación y oímos la palabra y luego nos vamos ahí y empezamos a escuchar música mundana, porque eso no tiene sentido, porque nuestro corazón y nuestro oído tienen que buscar lo mismo, porque ahí te das cuenta. Le decía a Shay, hay un mensaje extraño en Facebook que empezaron a usarlo de mi pueblo porque había en la feria y lo están preparando y todos pusieron en Facebook, ¿cómo pusieron? No diré que iré a la feria del pueblo, pero habrá señales, ¿no? Algo así, habrá señales en nuestra vida si estamos haciendo las cosas bien, porque a donde voy soy exactamente lo mismo, donde voy soy exactamente lo mismo. Si aquí oigo la palabra, estoy aprendiendo, estoy escuchando alabanzas que edifiquen mi alma y glorifiquen el nombre de Dios, soy exactamente lo mismo en otro lado. No llego a mi carro saliendo de la iglesia y me pongo ahí uno horrible, Blink 182, algo parecido. Los que conocen a Blink saben del carro, ¿no? Pero no te metas conmigo. Solo de eso me acuerdo de MTV cuando era más chica. Entonces, no somos eso, ¿verdad? No la pasamos haciéndonos hipócritas, porque eso no funciona, hermano. Nuestro corazón, nuestro oído tienen que ser enfocados a ello. Por eso hay que tener mucho cuidado, y sobre todo los oídos con los jóvenes, porque es muy fácil dejar de percibir y escuchar, y cuando nuestro oído se desvía, ¿qué cree? Nuestro corazón va a ir detrás de él. Así de simple es. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y vamos a pasar ahora al último. Vamos a pasar a lo último, que sería, que dijimos, los 3 síntomas: incircuncisión de corazón, incircuncisión de oído y resistencia al espíritu. Esto es lo más fuerte que puede haber. ¿Qué dice acerca del espíritu la palabra? Pero primero vamos a leer Hechos 7 de 51, nuestra base. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid, dice, siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Acuerdan que los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibid la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Fíjense, algo que les estaba reprochando aquí Esteban precisamente era que la resistencia que ellos estaban teniendo
al Espíritu. Entonces, ¿qué nos dice la palabra acerca del Espíritu? A ver, que ustedes me avienten algunas ideas. Es el que consuela. ¿Qué más? ¿Mande? El que te fortalece. Fortalece, muy bien. Redarguye, ok, pero hay algo más importante que eso. Te protege. Bueno, sí. Los vamos a regresar al principio. Los vamos a regresar al discipulado personal. Vayan preparando sus horarios. ¿Qué es el Espíritu? Hay algo más importante acerca del Espíritu. ¿Qué? Ya lo dijimos en la Shema. Ahí se ponen a pensar. ¿Qué es parte del Ejad de Dios? Es algo sumamente importante. El corazón y el oído son parte de nosotros, pero el Espíritu es parte del Ejad de Dios. Es algo muy importante para nosotros. La Escritura dice acerca del Espíritu en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, dice. Y el viernes en el Shabbat hablábamos acerca de los 7 Espíritus de Dios. Y dice, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay, ¿qué sigue en esa frase? Libertad. Hay libertad. El único que nos puede hacer libres es nuestro Dios a través de su Espíritu. Por eso el Espíritu es importante, porque si tenemos incircuncisión de corazón y de oído, siempre vamos a estar resistiendo al Espíritu. ¿Y qué creen? Que no va a haber liberación, sino condenación para nuestra vida. Por eso dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Libertad de alabar, libertad de escuchar, libertad de obedecer. Muchas cosas Dios nos ha hecho libres. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en Él creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de nuestro Dios tiene poder sobre nosotros, si es que lo hemos recibido y si es que le dejamos de resistir continuamente. El poder de que tiene, de levantarnos, de fortalecernos en medio de la dificultad, de alejar pensamientos de nosotros como pensamientos de muerte, pensamientos de maldad. Tiene poder para ayudarnos a controlar eso siempre y cuando no lo estemos resistiendo. Y luego dice Efesios 3:16-17, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos arraigados. El Espíritu es el único que tiene poder sobre nosotros para manifestarnos el amor del Mesías en nuestros corazones. Es el único que puede decirnos a través de su Espíritu que nuestro Dios y Padre nos ama de verdad. Y luego vamos a ver más adelante, dice que Él, con poder del hombre interior por su Espíritu, es decir, el único que puede fortalecer nuestro hombre interior espiritual es el Espíritu de nuestro Dios, porque Él es Espíritu y se manifiesta en nuestro Espíritu, y pueden tener una comunicación que nosotros ni podemos entender, pero somos fortalecidos. O no, después de una prueba, una dificultad, no, usted ora y a lo mejor llora y se siente y se lamenta, pero viene el Espíritu de Dios y ¿qué hace? Le da poder a su hombre interior y lo levanta, lo fortalece, como dice la hermana, lo liberta de todos los yugos que él no ve, pero son espirituales y caen sobre él, y es libre de ello. Y en 1 Corintios 6:19-20 dice algo importante aún más en el Espíritu: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿dónde habita el Espíritu?
Primera de Corintios 6, 19, 20. ¿Dónde habita el Espíritu? En nosotros. ¿Ven, jóvenes? Digo, a los jóvenes, porque oídos y resistencia con ustedes, pan de cada día, ¿no? Pan de cada día. Por eso es que no nos tatuamos, porque aparte de que hay un mandamiento, ¿por qué voy a poner algo que ni significado tiene luego para borrar, ¿verdad? Para borrar nuestros pecados anteriores? Es como cuando te remueven un tatuaje siempre queda algo ahí como marca de agua, ¿no? Entonces, por eso es que no hacemos muchas cosas, ni nos perforamos, ni consumimos sustancias como las drogas que desgastan el cuerpo, porque el cuerpo es donde habita el Espíritu de Dios. Y la Escritura dice aún que hay un mandamiento, es el que destruye su cuerpo, yo lo destruiré completamente. ¿Por qué? Porque este es el lugar donde mora el Espíritu de Dios, la alimentación. Por eso es que hay mandamientos de la alimentación. Ahora me entienden. No es que Dios sea ilógico, porque si tú no estás sano, obviamente el Espíritu va a estar en ti, pero todo el tiempo vas a resistir por tu salud ante el Espíritu. Porque estoy débil. Porque estoy débil, no puedo orar. Porque estoy enfermo, no puedo hacer esto. Porque estoy enfermo, no puedo ir a la congregación, porque resistes al Espíritu. Eso es lo que pasa. Ese es el problema principal, porque como no cuidamos este lugar, el templo donde está el Espíritu de Dios, pues cómo va a habitar con nosotros. Es como, vamos a decir, ¿cómo? ¿Han visto las casas en ruinas porque son abandonadas por quién sabe cuántos años? Sobre todo en Mérida hay muchas de esas, ¿verdad? ¿Ya los han visto? Les salen ramas, se cae el techo, casi explota la pared por todo lo que hay animales, hay zorros, hay de todo. Entonces es como si tú, te dijeran, ve a morar en esa casa donde está caído el techo, la rama no cortada, el piso sucio, tú te irías a dormir allá pacientemente y así como, ¡ay, qué comodidad! ¡Qué felicidad llegar a esta casa! No, obviamente no. Es lo mismo que sucede con nuestro cuerpo. Si no está sano, si no está cuidado, por eso hay falta de apetito espiritual, hermanos. Porque el cuerpo no está cuidado, pues si no cuidas tu cuerpo, menos tu espíritu, seamos lógicos. No vamos a ir santo, y no somos santos, ni apartados, ni nada. Por eso deje el azúcar, hermano Misael, porque le da sueño, le da pesadez. ¿Sí? Por eso hay que dejar, ¿sí o no? Es parte de eso, es parte de la vida espiritual. Lucha tu cuerpo, pero dice, la carne es débil, el espíritu está presto, pero tu carne es débil porque no está edificada, no está soportada por los mandamientos. Y primera de Juan 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su espíritu. Si en ti no habita el Espíritu, entonces Dios no te conoce. Así de simple. Para Dios no eres su hijo. Y ahorita vamos a ver algo duro acerca de ello. Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los ponga por obra. Cuando no podemos cumplir mandamientos es porque estamos resistiendo siempre al Espíritu. ¿Qué pasaba con los israelitas? ¿Qué les pasaba? ¿Cuál era su ciclo? ¿Cuál es el ciclo que veíamos que toda la vida se la pasaban así, los miércoles en el estudio? ¿Cuál es el ciclo del pueblo de Israel? No, pero había tres que decía la escritura ¿qué decía? O sea, hacían lo malo, se alejaban de Dios. ¿Y lo qué? Y se volvían los ídolos. Era un ciclo, así. Era lo que, y la escritura lo vuelve a repetir. Y otra vez 40 años, y otra vez se alejaban de Dios, hacían lo malo, se alejaban de Dios, se volvían a los ídolos. Toda su vida de esa manera. ¿Por qué? Porque se la pasaban resistiendo al Espíritu. ¿Qué les dice Esteban? Vosotros que resistís al Espíritu, como vuestros padres. Exactamente igual, dice. Por eso es este círculo, porque como no tienen el Espíritu
cómo pueden andar en los mandamientos. ¿Cómo puedes guardar los preceptos si alguien en tu interior, como tu hombre interior, no se comunica con el Espíritu que le dice, esto es lo que tú tienes que hacer? Por eso es como que no hay clic, ¿no? No hay clic para hacer los mandamientos. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Solo el Espíritu puede traer el amor de nuestro Dios a nuestro corazón. Solamente el Espíritu. Por eso no es solo los que decimos, entra Mesías en nuestro corazón, pero entra como el Ejad en nuestro corazón para que podamos sentir el verdadero amor. Y eso va a hacer que andemos en los mandamientos de Dios. El Espíritu habita entonces en el corazón del hombre. Por eso es importante circuncidar nuestro corazón y nuestro oído, porque el Espíritu no va a habitar donde more un corazón incircunciso. La gente no puede decir afuera que es guiada por el Espíritu y vivir en pecado. Es imposible. Así se los digo. Es imposible. Porque no puede habitar el Espíritu donde hay pecado. Si no liberta, ¿cómo va a decir? Yo voy para donde estás encarcelado. Si te liberté, ya no puedes ser encarcelado, ya debes ser libre. Y imagínense la gente, ahora que lo pienso, en las iglesias se practicaba mucho esto, digo, en otras, que viene alguien, es que libérenme, por favor, oren porque me liberen. Oramos porque se liberen. Siguiente semana, oren porque me liberen otra vez, ya quedé atrapado, oramos otra vez. Y así se la pasa. Necesito oración por liberación. Sí, el problema es que no es que oremos para liberarte todo el tiempo, pero solo el Espíritu puede liberarte. Y es un ciclo que se vuelve, en realidad nunca comprendieron el poder del Espíritu. Si el Espíritu los liberó y habita en ellos, son libres. No necesitan estarse liberando. El problema es cuando ellos dejan de oír la voz de Dios, cubren su pecado en su corazón, y ya el Espíritu no puede habitar ahí y no puede haber libertad en ellos, porque lo contrario de la libertad es la esclavitud. Entonces, Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Imagínense qué función tan importante es. Dice, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Nosotros como hombres simples carnales no sabemos lo que nos conviene. Esa es la verdad. Dice, pero el Espíritu sí lo sabe. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso es importante orar y tener una comunión. Dice la Escritura en un salmo que ahora no recuerdo bien, que David la escribió, no me acuerdo, no está hermanita porque me dice que la comunión íntima con Jehová es con los que le temen, dice la Escritura. Pero hay una comunión íntima. Por eso dice, entra a tu cuarto, cierra tus puertas, entra al lugar íntimo para que el Espíritu te ayude en tu debilidad y te diga qué debes de pedir como te conviene. Porque en realidad, jóvenes, hermanos, nosotros no sabemos qué nos conviene. No podemos ver el futuro. Es como el joven que va a elegir su carrera y dice, ¿qué tal elijo una ingeniería? Oye, quiero elegir una ingeniería. Pero tú no sabes si esa ingeniería va a tener en un futuro, tú vas a tener un buen trabajo. Eso no lo sabes. Entonces tú estás eligiendo casi a ciegas, ¿no? Dices, bueno, porque me gusta o lo contrario, porque con esa carrera voy a tener un trabajo seguro, ¿no? ¿Cómo? O mucho dinero. Y luego dice la pobreza. Dice, sí, verdad, es cierto, muchos profesionistas que pues no hubo otra manera. Eres profesionista y pues no, nunca tuviste un título y un renombre. Entonces, ninguna de las dos cosas son. No es que no sean importantes estudiar, pero en realidad ninguna de las dos cosas te puede garantizar lo que tú esperas. Porque tú no conoces el futuro, solamente Dios lo conoce.
Entonces hay que tener al Espíritu para que nos guíe a lo que nos conviene. Es como el que agarra y dice, pues este es mi primer amor de la secundaria y me voy a casar con él. Ay, ni conoce a Dios, perdido, le encanta Daddy Yankee, quién sabe qué otras cosas hay. Pero ese es tu primer amor y pues me voy a casar para no andarme quemando. Y nunca consultaste a Dios. Y no te conviene, eso es lo peor. Ahí viene el divorcio, los pleitos, el chiquito dejado con la abuela, empezando a ver, ese es mi primer amor, ese es tu primer amor. Estás oyendo ahora yo, Hanan. ¿Por qué pusiste? Me puso de que, oye, mami. Mira, ya ves, se oyen perfectamente. Ese Johanan, de verdad, se quedó viendo así seriamente, como que, ay, ya lo entendí. Ay, eso me dio mucha risa. Entonces, hasta Johanan puede discernir que no le conviene, que le conviene. Entonces, es algo tan importante tener esa comunicación con el Espíritu, ¿no? Porque nosotros no sabemos qué nos conviene. Y Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El que no tiene al Espíritu, ¿cómo puede ser guiado? ¿Y cómo puede llamar a Dios Padre? ¿Ven por qué muchos no pueden obedecer los mandamientos? Porque resisten al Espíritu. Hay gente que piensa que el Espíritu va a venir a ti, te va a tirar en el suelo, te vas a revolcar, o me vas a sacar espuma. Ya estoy guiado por el Espíritu. Y el Espíritu diciendo, ni siquiera he entrado a tu vida y ya te revolcas. ¿Qué estás haciendo? ¿No? Es una locura. Nada que ver. El Espíritu viene a nosotros por renunciar al pecado, circuncidar nuestros corazones, nuestros oídos, y el Espíritu viene como algo que nos da dirección en nuestra vida, que nos impide, mire, cuando estás agarrando algo que sabes que no te conviene, el Espíritu dice, quita la mano de ahí, quítala, porque no te conviene, que la quites, ¿no? Y estás así como que, es que yo quiero, y el Espíritu está, no te conviene, que no lo haga. Muchos resistimos al Espíritu y venimos con problemas, luego dicen, ay señora, ¿cómo le hago? Aguántate, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Pero eso, el problema es en nosotros, que no dejamos de resistir al Espíritu y el Espíritu no puede guiarnos en eso. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque ese Espíritu no viene de cualquier lugar, viene del Ejad de Dios. Imagínense que el Ejad de Dios, un pedazo del Ejad de Dios está en nosotros. ¿Qué mayor bendición y victoria podríamos tener? Juan 14:26, ahí decía lo que estaba hablando nuestra hermana, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, es decir, el Espíritu que recibimos fue enviado en nombre del Mesías para consolarnos y fortalecernos mientras llegábamos a la vida eterna, mientras nuestro Mesías regresaba. Él nos enseñará todas las cosas, y cuando dice todas las cosas es todas las cosas, y recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando estás muy alejado, pero el Espíritu tú estás buscando al Espíritu, o cuando ya estás y estás enfrentando una dificultad, a lo mejor te sientes como en un pozo refundido y sin poder agarrar una cuerda y salir, dice aquí la Escritura que Él nos recuerda todo lo que nos ha dicho, que nos va a fortalecer, que nos va a levantar, que vamos a recibir la vida eterna. Entonces nuestra alma se fortalece. Es decir, ¿por qué creen que David parecía que estaba sumamente deprimido, pero después se levantaba así como, ¿quién es David? ¿Quién es? Primero estaba refundido en el dolor y luego saltaba a las alabanzas. Juan 14:26, porque el Espíritu de Dios habitaba en él. Luego Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios.
Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que la sabiduría y la inspiración vienen también por el Espíritu Santo. Acuérdense que en el tabernáculo dice que derramó su Espíritu sobre ellos. ¿Y imagínense, cuáles son los dones, cuáles son los 7 espíritus? ¿Cuáles decíamos? Espíritu de ciencia, de Jehová, de sabiduría, de conocimiento, temor, de poder y el Espíritu Santo de Jehová. Entonces, imagínense ese Espíritu dándote todos esos dones para ti. Y dices tú, ay, qué vida sería tan perfecta, ya no me voy a equivocar, ya no voy a hacer esto. Pero la carne es débil, hermano. Lo mejor de todo es que el Espíritu es sabio en nosotros. Entonces, la Escritura nos está diciendo que aún la inspiración viene por Él, por eso es que fue derramado el Espíritu en todos los que trabajaron en el tabernáculo, porque ahí no existían tabletas como para bajar el internet. A ver, ¿cómo era el tabernáculo como ahora? Ellos tuvieron que ser inspirados para poder hacer algo tan delicado en medio del desierto, sobre todo. Eso fue algo sobrenatural. Y luego dice Juan 3, 6, 8, que vamos a terminar con esta primera parte: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario nacer a la vida en Espíritu. Es una decisión de nacer. Los que fueron bautizados tomaron la decisión de nacer en el Espíritu. Eso significa morir a la carne, a mi pasado y al pecado para nacer a la vida espiritual y caminar en la vida espiritual. Y dice Lucas 12:10, el último dice, y todo el que diga una palabra contra el Hijo, y aquí viene lo difícil, ahora se pone la excepción. Todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra nuestro Mesías, se le perdonará. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le será perdonado. ¿Por qué? Porque blasfemó contra el Espíritu que no miente, que es perfecto, que no tiene carne, o sea, no hay pecado en él. Imagínense qué tan delicado es. Entonces, ya diciendo esto, la importancia del Espíritu de Dios y recordando unas cosas del Espíritu, vamos a ver algunos síntomas de la resistencia al Espíritu, para ver si no hemos caído en alguna de ellas. Lo que primero vemos en Hechos 7, ¿cuál es ese síntoma de la resistencia? Además, ¿la resistencia qué es? ¿Qué es la resistencia? Oponer. Correr contra, ser adversario. Luchar contra, con enojo y rabia. Imagínense. Esa es la resistencia al Espíritu, es decir, que todo el tiempo estamos haciendo lo contrario a lo que el Espíritu nos manda hacer. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos síntomas? En Hechos 7, 54 nos dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Uno de los síntomas es eso, que ellos hicieron, rechinar los dientes. ¿Y qué significa? Que es algo tonto, ¿no? Diríamos nosotros, pero tiene mucho sentido en la Escritura. El crujir de dientes o rechinar los dientes no se hace sino puede ser por dolor o por hambre. Solo por esas dos situaciones, tus dientes rechinan. Cuando fui al dentista me dijo, te estresas mucho, fue lo primero que me preguntó. Y yo, ¿qué tiene que ver eso con dientes, no? Me dijo, porque ya tienes ya te desgastaste los dientes. Y yo, ¿cómo que ya me los desgasté? Ya no tienes forma, de hecho ya no tienes colmillos, me dijo. Y yo, bueno, qué bueno que no tengo colmillos, ¿verdad? Porque no soy un animal, dije yo. Pero en mi mente, dijo, no, me dijo, eso es un problema, me dijo, porque ya no puedes morder bien la comida. Y yo, ¿y eso qué? Tus dientes ya no embonan, tus dientes están lisos, me dijo, ya no embonan. Y es cierto, algunas palabras me dificulta decirlas porque ya no puedo abrir bien la boca.
Y puede ser por frustración, dolor que tú sientes, pero eso ya me pasa hace mucho tiempo. Desde que trabajo en lo bancario, creo que rechino los dientes muy seguido. Entonces, rechinar los dientes es un síntoma del cual nos habla aquí, pero rechinar los dientes solo se da por dolor o por rabia. Entonces, fíjense, la escritura nos habla acerca de rechinar los dientes de una forma muy diferente. En Lucas 13:28 dice la escritura: ahí será el llanto y el crujir de los dientes, que es igual a rechinar los dientes. Cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Entonces, todos los que no obedecieron van a tener ese mismo síntoma por resistir al Espíritu. Van a rechinar los dientes no solamente por dolor, sino por rabia al ver que el Espíritu, la palabra, el Mesías tenían toda la razón. Y dice que dice, ahí será el llanto, porque como dijimos que solo se da por dos situaciones de rechinar los dientes, por dolor, el llanto por dolor, y el crujir de dientes por rabia, porque ven que es cierto lo que está pasando. Porque, hermanos, no hay nada más verdadero y cierto que la vida espiritual. No hay nada más verdadero y cierto que eso. Definitivamente no lo hay. Y si nosotros no queremos pasar por esta situación, tenemos que dejar de resistir al Espíritu de Dios. Salmos 37:12 dice: el impío trama contra el justo, el impío trama contra el justo, contra él rechinan los dientes. Entonces rechinan los dientes, les da rabia porque ven que son echados fuera, ellos no van a tener participación en el reino. Rechinan los dientes porque traman contra el justo. Imagínense, les da rabia que el justo florezca, porque la escritura aún dice en Jeremías, dice que bienaventurado el hombre que es plantado junto a las aguas del río, porque será como bienaventurado el hombre que confía en Jehová y que su confianza está en él, que dice que será plantado como un árbol junto al río, dice, y que sus hojas serán verdes y nunca verán el desierto. Es decir, que constantemente estará dando frutos, y esos frutos lo van a hacer ver siempre vivo. Entonces, el impío trama contra el justo, y por eso también rechina los dientes, porque ve prosperar al justo. Por eso no debemos guardar en nuestro corazón que uno prospera y que el otro no, hermanos, entre nosotros. Porque el que está plantado en la casa de Dios va a prosperar igual que tú. Tú prosperaste en los bienes, pero tú no sabes la responsabilidad que lleva un bien material y mucho. A veces quizás vende todo y irte a un pueblito. No, eso dicen mucho, no, pues vender todo, vamos a un pueblito. Yo le decía que mi papá, antes de fallecer, no tenía tantos animales. Mi papá tenía un rancho que fundó con mucho trabajo y tenía unas 25 vacas, cuando mucho, más de mis hermanos. Y cuando él entró al hospital, mi mamá, y después de que él falleció, nos contó que él le decía que ya no había pesas, que ya lo pensé bien. Cuando yo salga del hospital, y tenía la esperanza de salir del hospital, dice, cuando yo salga voy a vender todo y nos los vamos a gastar tú y yo. Y nos vamos a ir juntos y todo, pero no pasó. Él falleció y la única que disfrutó de eso fue, ella sí lo entendió, mi mamá. Ella sí lo disfruta hasta el día de hoy, pero eso es para que nosotros sepamos que yo les digo, no hay que enojarse porque un hermano prospera y el otro no. Dios nos va a dar prosperidad mientras estemos plantados en la casa de Jehová, de una manera u otra. Y no solo en lo económico, porque lo económico es algo material, porque lo material no nos va a salvar, pero lo espiritual en nosotros sí. Entonces Mateo 24:51 dice, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces crujen los dientes porque son los hipócritas, porque la hipocresía está en ellos. Todos los que no entrarán al reino de los cielos,
tienen esta característica, resistencia al espíritu. Crujen los dientes porque no les va a tocar parte del reino, porque fueron echados fuera, porque traman constantemente contra el justo, porque ven que el justo prospera en Dios, no hablando de lo económico, y también porque son unos hipócritas, dice la Escritura. Mateo 25:30, y al siervo inútil, ¿se acuerdan cuando vimos esa serie de predicaciones? Echadlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. También rechinan los dientes por ser siervos inútiles. Hay que aprender a tener utilidad en la casa de Dios. Y no solo porque debemos hacerlo, porque tenemos miedo de quedar fuera del reino de Dios, porque nuestro Dios recompensa cada trabajo que hacemos sin importar el que hagamos, pero porque no queremos quedar en un lugar donde somos siervos inútiles. ¿Se acuerdan que estaba el siervo diligente, el siervo fiel y el siervo inútil? ¿Cuál era la definición de siervo inútil? A ver si se acuerdan. No se la he contado, fue hace tanto tiempo. El siervo inútil es que ándale, perfecto, vale, sí, vino la prédica. Ya veo también hojas, pero sí, de repente le pegó la prédica. Le pegó la prédica. El que hace lo que dice su Señor, imagínense, sí, pero ¿cómo voy a ser castigado porque hago lo que dice mi Señor? No, porque lo hace solo como un deber. No va más allá, no es como el fiel. ¿Se acuerdan del que le dieron 3 monedas, 2 monedas y al último le dieron una porque su capacidad ya no podía? ¿Qué hizo el que solo recibió una moneda? Solo hizo lo que le dijo su Señor, ¿no? No, pero yo tuve miedo y las escondí. Nunca prosperó en nada, nunca sirvió en nada. Y otro síntoma es la blasfemia, lo que habíamos dicho. Mateo 12:31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Esto es algo muy común en el mundo. A veces ves comentarios, y a veces veo algo muy interesante que vale la pena ver, y tan solo me asomo a los comentarios, hermanos, la gente riéndose, diciendo tonterías, y antes me daba mucha rabia, la verdad, me daba tanto coraje que decía, ¿cómo se atreven a hablar así de Dios y su palabra? ¿Cómo se atreven a burlarse de la palabra de Dios? Pero, ¿saben qué? Ahí se ve el lloro y el crujir de Dios. Ahora pueden crujir los dientes sonriendo, pero en el infierno no van a crujir los dientes porque sonríen. Eso es muy... Y me compungo y me lamento y digo, Señor, ten misericordia de los que se burlan, de los que blasfeman. Blasfemar significa calumniar, detracción, discurso injurioso al buen nombre de otro. Eso quiere decir que aquel que resista y blasfeme a todo lo espiritual de Dios, no le va a hacer daño. El que se burla del Espíritu de Dios y cree que el Espíritu de Dios te revuelca, te vomita, te hace, quién sabe, perder la razón, está blasfemando el nombre del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no vive, ni habita, ni se comporta de esa manera. Es una blasfemia a la cual, si no se arrepiente, no se le será perdonado sin ninguna razón. Porque atentó directamente en contra del hak de Dios. Es algo muy delicado, hermanos. Por eso, si alguien se ríe o se mofa de eso, no tratemos de hacer como que, sí está bien, ¿no? No nos reímos ni nos da gozo. Mateo 25:30, Mateo 12:31. No, ese ahorita se lo doy, le dije que no me acuerdo, creo que 7, hermano, 17. Debe de ver, no está hermana Evita para que me corrija, no está mi diccionario, digo, porque no mi memoria falla. Entonces, la blasfemia es la detracción, el discurso injurioso al buen nombre de Dios. Y tengan mucho cuidado, jóvenes, porque más en este tiempo, sobre todo los músicos que ustedes escuchan, blasfeman todo el tiempo en contra del Espíritu de Dios. Por eso, cuando tú ves a alguien y lo quieres seguir como modelo,
lo analizas, lo revisas y lo investigas. Porque si no tiene un fundamento bíblico, para afuera de tu casa, punto, se acabó. Si los demás oyen o hacen o blasfeman, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Solo acuérdate de eso. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Lo demás no es de nosotros. Pero hay que tener mucho cuidado porque muchos blasfeman. A veces en la cafetería es mucha incomodidad. Porque doña Sheila no se le pasa ninguna. Yo a veces estoy escuchando y digo, ay, Dios, no, ya quiero salir corriendo y solo lo escucho doña Sheila y disculpen, aquí no se permiten decir groserías, no se permitirá. Les pido por favor moderen su vocabulario, ¿no? Y de verdad que se sacan de onda como no tienen idea, pero ese es un lugar dedicado a Dios al fin de cuentas y no tenemos por qué tolerarlo. Si a alguien no le gusta, que camine y se vaya para afuera, así de simple, ¿no? Si no le gustan las alabanzas, si se siente incómodo porque su pecado lo golpea, ese no es nuestro problema, ¿eh? Eso sí no es nuestro problema, porque la gente, hermanos, puede percibir en lo espiritual. Llegan y no entienden nada, ni una gota de hebreo, pero dicen, esa canción es algo, produce algo en mi vida, produce algo, pues claro, porque la vida es espiritual. Entonces la blasfemia no les va a perder. No consientan la blasfemia cerca de ustedes. Los insultos, las injurias, no las consientan en su casa ni en su vida porque arruinan su vida. La hacen ver terrible delante de los ojos de Dios. No permitan que la gente que viva así los impregne de eso. Hay que tener cuidado. Yo cuando me doy cuenta que mis hermanos, generalmente mis hermanos son muy, no son de insultar, no son de decir, pero cuando ya empiezan a tocar en alguna reunión ya cosas blasfemas, la verdad. Yo agarro, que Dios tenga misericordia de ustedes, los amo, bye. Esa es la verdad. Le doy la media vuelta y hay que Dios los ayude, porque yo no puedo vivir de esa manera, me incomoda, y es porque el espíritu incomoda, porque no se siente a gusto donde tú estás. Entonces hay que escuchar al espíritu y mentir. Hechos 5:3 dice, mas Pedro dijo a Ananías. Esta es una historia que me gustaría que analicemos, pero no nos va a dar tiempo, pero sí la vamos a leer. Esta es una historia sobre Ananías y Zafira. Sí, dije bien su nombre. Zafira. ¿Por qué digo Zafira? De Séfora, sí, ya sé por qué, de Séfora a Zafira. Entonces, Hechos 5, de hecho, nos habla de esta historia que todos conocen seguramente, de Ananías y su esposa Zafira. Entonces, Ananías y Zafira vendieron un terreno, una propiedad, pero viendo el dinero, entró la codicia en su corazón, porque ellos prometieron dárselo a favor del ministerio de la iglesia. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Que cometieron un pecado, dejaron que la ambición entrara en su corazón y sustrajeron del precio. Entonces vinieron y dijeron, vendimos el terreno solo por tan solo 10 pesitos, ¿no? Cuando lo habían vendido por 50, es un decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí en Hechos, mas Pedro dijo a Ananías, porque Pedro fue advertido por el Espíritu. Le dijo, dentro de sí le dijo, Ananías y Zafira vendieron el terreno por otro precio. Y hoy están diciendo que vendieron por otro precio, lo cual no fue cierto. Incluso el Espíritu les dijo en cuánto precio lo vendieron. Algo muy interesante, ¿verdad? Porque el Espíritu lo sabe todo. Entonces, ¿qué pasó? Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Le dijo, imagínense, para mentir al Espíritu y quedarte con parte del precio del terreno. Fíjense, a Dios no le molestó, no le hubiera molestado si ellos hubieran sido sinceros. Es mucho dinero. Señor, te vamos a dar el diezmo y luego vamos a dar una ofrenda. Para Dios, pues también. Dios no va sobre la riqueza ni sobre lo que des, sino va sobre tu corazón, porque el Espíritu está ligado a tu corazón y es donde habita. Y si hay maldad, Dios lo tiene que manifestar de alguna forma. Entonces dice, fíjense,
¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad, reteniéndola. ¿Y qué fue lo que le dice Pedro? No se te quedaba a ti, le dijo, y vendida, no estaba en tu poder, le dijo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No nos has mentido a los hombres, le dijo. Has mentido, si no has mentido a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Entonces, ¿cuál fue el problema? Dice, hay que investigar bien las palabras, porque parece que está mal. Pues el terreno, la propiedad es mía, y a Dios no le parece que yo dé poco, y muchos lo pueden usar como mala interpretación y decir, no, pues es que Dios es interesado. Es interesado, pues bien, pues no, ese no fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que dice Pedro? Que le mintió al Espíritu. Y fíjense, dice, porque ha llenado tu corazón, Satanás, de mentiras. Y dice, en esto, porque esa palabra que usa ahí, mentir, sí, mentir, es esa palabra, porque en otra traducción dice, porque has tentado al Espíritu de Dios. A Zafira le dice más adelante, ¿no? Uno mintió y el otro tentó, ¿no? Dice, las dos cosas juntas. Se juntaron los dos impíos. Porque más adelante cuando muere Ananías, al poco tiempo, dice el 7, pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había pasado. Entonces Pedro le dije, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? O sea, hasta le reveló el Espíritu en cuanto la habían vendido. ¿Y qué fue lo que ella dice? Sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? El Espíritu del Señor, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies y expiró, y cuando entraron los jóvenes la encontraron muerta. ¿Qué pasó? Mintieron y tentaron. Mentir, ya sabemos, es disfrazar, querer disfrazar algo que no es verdadero. Y tentar, ahí la palabra tentar dice que es en un mal sentido. Poner a prueba con malicia, dice, astutamente poner a prueba los sentimientos y juicios, dice, poner por conducta impía o perversa para probar la justicia y la paciencia de Dios. Desafiar, dice también la traducción, como si para que fuera a dar prueba de su perfección. O sea, desafiaron a Dios, resistieron al Espíritu y desafiaron a Dios. Dios no iba sobre el bien ni el precio del bien, iba sobre lo que entró en su corazón. Porque está bien decir, sí, puede pasar, voy a dar eso y de repente algo sucedió en ti, y ser sincero delante de Dios. Me arrepiento por haber dicho, por haber hecho, por haber prometido. Señor, permíteme corregir ese error, no fue mi intención. Está bien. Para Dios, entiende que has sido claro, eres humano, sí, Dios te va a perdonar. Pero que lo hagas astutamente con malicia, además, ¿quién sabe? Dios ni siquiera lo va a saber. Dios lo sabe todo, hermano. El Espíritu lo sabe todo. Y no va por el dinero ni sobre tus bienes, sino lo que hay dentro de tu corazón. Mentir y poner a prueba a Dios, a ver si me castiga. Imagínense, dejaron el dinero, a ver si Dios me castiga. ¿Estás esperando que te castigue? Pues claro que lo puede hacer. Entonces eso es tentar, provocar a Dios, a ver si es tan justo que me castigue. A ver si vio que di dinero y lo vendí por otro precio y no lo pagué, pero a ver si lo ve. Pues sí lo vio. Lo peor es que sí lo vio. Y fue algo que, como dijo, porque ha llenado Satanás tu corazón. Dejó que el enemigo le sembrara en su corazón. ¿Por qué le vas a dar todo? Además, Dios ni se va a dar cuenta. A Dios ni le hace falta. No, a Dios no le hace falta ni un peso que demos, hermanos. Definitivamente Dios no necesita nuestro dinero. El problema no era eso, sino lo que guardaron y alojaron en su corazón. ¿Se acuerdan de los hermanos Caín y Abel? Sí. No era la ofrenda, era el mal estilo, el pecado que había en la vida de Caín.
no era la ofrenda, era el corazón. Entonces Dios está mirando el corazón. Mentir y poner a prueba a Dios es resistencia al Espíritu, es resistirnos al Espíritu. Está bien equivocarse, son humanos, arrepentirnos y caminar nuevamente, pero no tratar de poner a prueba la paciencia y la justicia de Dios. Es como los que viven en el mundo. Hoy me voy a ir a gastar todo mi dinero ahí, me voy a ir a perder en el mundo. ¿Qué no puede pasar? De repente sale la notificación, desaparecido por 5 días. ¿No les pasó nada? Claro que sí les pasó algo. O los que se atreven a tentar a Dios. Me voy a tirar del bonche a ver si, total, en esta vida solo hay una. Entonces la palabra de Dios dice, no tentarás al Señor. Ay, pero me voy a tirar en esta vida solo por una vez. Y total, pues dicen que tiene mala fama esa empresa, pero no voy a morir. No sé si vas a morir, eso no te lo puedo asegurar. Si vas a vivir, esos son poner a prueba el juicio y la perfección, desafiar la autoridad de Dios como si Dios no supiera lo que estás haciendo. Es como aquel que va, el joven que dice, mamá, no agarres las galletas, no las voy a agarrar, no, te juro que no las voy a agarrar. Pero cuando se va a dar cuenta. Total, somos 50 galletas, una menos 49, y se da cuenta, ¿no? Ay, me voy a agarrar una, dice. Los hijos de la hermana, seguramente pusieron cámaras en mi casa, ¿no? No voy a agarrar nada, no agarré nada, ¿no? Ninguna galleta menos. Es por decirlo, es poner a prueba el juicio de Dios. ¿Estamos seguros de poner a prueba el juicio de Dios? Tentándolo todo el tiempo. A ver si me pasa algo, a ver si existe el infierno, a ver si existe Dios, a ver si el Espíritu me castiga, a ver si el Espíritu, a ver que me diga mi vida. No te la va a decir, te la va a mostrar qué tipo de vida es. Entonces, ¿ven lo peligroso que es? Es desafiante, ese espíritu que te desafía. Es como aquí, no voy a mencionar su nombre, pero de repente se pone desafiante con sus padres, ¿verdad? Híjole, tú lo resistes, a ver quién resiste más, tú o yo, ¿no? Es algo terrible, hermanos. Actuamos como niños así resistiendo al espíritu. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a terminar de verlo la próxima semana, que ya sería nuestro último capítulo de esta historia.